Para hablar del barroco en España, tenemos que remontarnos nuevamente a la edad de misticismo que se va a venir gestando desde justamente la época de los Reyes Católicos, la recuperación de los pueblos invadidos por los moros, los judíos, esta separación que se dará en cuanto a la manera de ver ciertos elementos, sobre todo, más importante aún, la escisión que se dará justamente en el cristianismo a partir de esta separación pues entre protestantes y católicos. Habría que plantear aquí que en gran medida el arte que realiza el Greco va a ser una respuesta precisamente a este arte, a este pensamiento reformista. Una respuesta que pretenderá dotar de este misticismo, esta idea de éxtasis, sobre todo, ante la falta precisamente de esta idea misteriosa que elimina el protestantismo al cristianismo en general. En ese sentido, pues, habría que pensar como Lutero va a pensar que el creyente no necesita de intérpretes y que puede leer de un modo autónomo la Biblia. Se puede abrir en cualquier página y se puede tomar una postura meramente existencial, pero sobre todo también una postura de corte religiosa, de comunicación con Dios precisamente a través de la palabra. Entonces, lo que sucede en la Reforma Luterana es precisamente desplazar el papel del intérprete de los prelados de la Iglesia, que ejercían un poder sacerdotal autoritario acerca de cómo leer e interpretar los textos sagrados. Esta nueva concepción reformada, la literatura bíblica era ampliada a un juego más libre de posibilidades interpretativas, en el sentido del significado y la revelación estructurada. Cuando pensamos en esto, todo este pensamiento, digamos, iconoclasta, antiextático, antimístico, se contrapondrá precisamente a lo que será este movimiento de la contrarreforma, donde aquí precisamente España jugará un papel fundamental dentro de la significación y la simbología que dotará precisamente al cristianismo católico de nuevas maneras de pensamiento y que bueno, hasta la fecha seguirán precisamente en boga. Entender esta noción mística, podemos tratar de hacerlo a partir del texto místico que hace San Juan de la Cruz y que nos guía mucho hacia el pensamiento de Zurbarán, el pensamiento del Greco, de José de Ribalta, del Españoleto, etc. ¿Sí? Este texto que se titula Coplas hechas sobre un éxtasis de harta contemplación y que bueno, ya lo habíamos leído, pero voy a hacerlo nuevamente. Y dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era ciencia perfecta, en profunda soledad, entendida vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía, que es la tenebrosa nube que la noche esclarecía, por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero, de sí mismo desfallece, cuanto sabía primero mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder, que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia que este sumo saber, que no hay facultad ni ciencia que le puedan emprender. Quien se supiere vencer, con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divina esencia, es obra de su clemencia, hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Podemos notar entonces, pues, cómo se va dando esta
noción de lo espiritual precisamente a través de esta idea mística que es el éxtasis, y el éxtasis hay que entenderlo precisamente a partir del punto de mayor comunicación con Dios. Justamente esta parte mística no se va a acabar de entender en otros lados, por lo menos no en Italia de la misma manera en la que se entiende justamente en España. Hay que entender aquí que el siglo XVI terminará con un desgarramiento fuerte y que culminará en esta división de Europa entre una idea muy ortodoxa del pensamiento contrarreformista católico que apoya al papado contra la idea de la reforma luterana, la reforma protestante. Y finalmente todo el arte que se va a hacer en este momento, el mismo arte manierista en cierta forma, también va a estar muy ligado a esta forma expresiva que va a denotar estas crisis en las que está sumida la humanidad, sobre todo a partir del ámbito cristiano. La Capilla Sixtina es un ejemplo precisamente de esto, donde el propio Miguel Ángel ya empieza a mostrar el rompimiento con los cánones estáticos que se venían dando desde la época renacentista. Esta forma de representar obedecerá precisamente a un periodo convulsionado, a un periodo en crisis y que finalmente no permitirá o que no concordará, vaya, más bien con la noción de este arte simétrico, armónico, meramente estático, hacia un arte más de movimiento que será justamente el pensamiento manierista. Entonces, en gran forma, pues, sí habría que pensar aquí que esta noción de lo místico permeará de tal manera en España, dado que España se sentirá el continuador, el conservador, digamos, del catolicismo, tendrá que luchar a capa y espada en contra de la reforma luterana, y pues esto lo hará precisamente Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, precisamente con esta lucha netamente antirreformista. Entonces, mucho de esto lo vamos a ver, por ejemplo, en algunas ideas propuestas, por ejemplo, por Santa Teresa de Ávila, por Miguel Molinos, Ignacio de Loyola, Fray Luis de León o San Juan de la Cruz, de quien acabamos de leer este texto, y que finalmente obedecerá también a una lucha espiritual aunada a cuestiones políticas, pero también hay que entender aquí que España está fuertemente dominado lo religioso con el Estado, ¿no? Son cosas inseparables. Carlos, decíamos, va a ser el albacea del catolicismo y en gran medida el mismo Tiziano lo pintará como España, como la gran salvadora del catolicismo. Habría que retomar un poco esta idea que nos plantea San Juan de la Cruz, este asunto de la religiosidad, y que tiene que ver con este momento de la aproximación del hombre hacia lo divino, este punto que implica la mayor comunicación con Dios, pero al mismo tiempo la ajenación completa del cuerpo. No se puede llegar a este punto de éxtasis a través del cuerpo por sí mismo, sino que se percibe a través de un fundido alma-cuerpo en el que se llega a mezclar, digámoslo así, con el resplandor de la divinidad, donde hay una autoconciencia de, de una idea indisociable entre el uno creador, Dios, y el ser. Este punto de elevada interiorización de la experiencia sagrada, hay una fascinación y un terror que quedan aniquilados para dar paso a una pura iluminación que va a anular las contradicciones habituales de la conciencia. Y lo dice, es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía, momento de súbito brotar de un sumo saber de toda ciencia trascendiendo, que es un saber no sabiendo,
según nos lo dice San Juan de la Cruz, y cuya experiencia ocurre en la singularidad absoluta de la revelación en profunda soledad, eh, no arrebatado, es un momento, digamos, de estremecimiento, pero sin este arrebato, dado que el cuerpo, o el alma más bien, queda absorta y ajenado y provoca un cambio radical hacia el éxtasis, justamente, desprendiéndole de suyo del mundo, de suyo corpóreo, y que queda en el mismo movimiento, sellado herméticamente como cosa secreta, imposible de comunicar o traducir desde fuera, a la que exclusivamente adviene el que ha sido sumergido en el trance extático de tales visiones o presentaciones de lo divinal, de la divinal esencia, que se repliegan indecibles y silenciosas, envolviendo con el aura de su gracia mística. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, particularmente a partir de todos estos pintores que vamos a, pintores y escultores, y lógicamente toda esta parte de la arquitectura que se va a dar justamente en España. Ahora bien, aquí sí habría que hacer varios planteamientos importantes, sobre todo pensando que para este momento España está en un empobrecimiento, dado varios elementos de la administración que se habían dado, las continuas guerras contra otras potencias, los asaltos a los barcos que provienen de la Nueva España o de los nuevos del Nuevo Mundo, pero más allá también el uso o el abuso de los recursos del Nuevo Mundo, y que termina mermando el gran tesoro que tenía en un momento dado el imperio español. En ese sentido, se sumarán gastos cuantiosos de las continuas contiendas bélicas, sin olvidar las que supondrán los problemas con Portugal, con Cataluña y Flandes. De aquí empezarán a surgir también grandes catedrales. Vamos a recordar que España viene de una tradición arquitectural ligada sobre todo, por un lado, al aspecto gótico y románico, que dará pie a lo que conoceremos como el estilo Reyes Católicos, y que finalmente derivará en el plateresco, muy adornado, muy lleno de elementos, como una respuesta al Renacimiento. Y también hay que recordar aquí que el Renacimiento es una imposición desde arriba, desde la aristocracia, desde la nobleza, hacia el pueblo. No obedece a una necesidad plástica de los mismos artistas, sino por el contrario, se queda completamente dentro del mismo aspecto de moda como tal. Esto también trae como consecuencia un arte completamente, decíamos, dominado por el Estado, pero sobre todo por la Iglesia. Iglesia y Estado están de la mano, finalmente, y viene esto también eh, a partir justamente de la relación que guardarán los reyes católicos con el cristianismo. Las justas contra de los moros y los judíos, siendo problemas políticos sociales y de racismo también se podría decir, al mismo tiempo obedecerá o se legitimarán más bien a partir de la noción de la guerra santa, los cristianos que tienen que acabar con los infieles y con aquellos que han invadido estas tierras vistas por Dios. Entonces, habrá que pensar cómo aquí empiezan a surgir estas apariciones, como Santiago, que ayudará a los españoles a librarse de los moros o en estas batallas, etcétera. Todas estas nociones también extáticas, pues, pero que derivarán precisamente en este misticismo al que vengo yo refiriéndome. Del plateresco partiremos después a lo que será el estilo purista, en el cual lo que hay es menor cantidad de adornos, mucho más cercano al pensamiento renacentista, ahora sí, mucho más cercano a esto, pero también eliminándole cada vez más este estilo tan atascado del plateresco, y llevando a una sobriedad mucho más propia del clasicismo. Posteriormente a esto veremos otro tipo de arquitectura, que es la herreriana, en la que prácticamente ya no hay ningún tipo de adorno y es el edificio prácticamente vacío, digámoslo así, el edificio en crudo con ciertos elementos arquitectónicos ligados a lo clásico, pero más allá de esto, no más.
Ahora, esas son las tradiciones arquitectónicas que se vienen, pero hay que pensar en otra cosa también. En España, dado que existe toda esta fuerte relación con el pensamiento cristiano, con el cristianismo, y este asunto de que la Inquisición empieza a adquirir mayor fuerza a partir de los reyes católicos, no permitirá la llegada del humanismo. Y aquí hay que entender que el humanismo, justamente estas ideas neoplatónicas, son las que detonarán un pensamiento intelectual en el quehacer artístico, tanto en la arquitectura como en la pintura, como en la escultura, particularmente en Italia. Entonces, esto traerá también consecuencias bastante fuertes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el artista, o digámoslo así, el pintor, el escultor o el arquitecto en España es visto solamente desde su posición de oficio, es decir, de alguien que trabaja con las manos y que tiene necesariamente que obtener una cédula real para poder montar talleres y enseñar. Y además se le harán exámenes sumamente complejos de habilidades, eh, digamos, de creativas, para poder esculpir o para poder pintar determinados temas. Los temas se ponen en estas reglas que se hacen para los exámenes que tendrán que llevar a cabo los aspirantes a ser pintores o maestros y montar sus propios talleres. Entonces, eh, el arte, o particularmente la arquitectura española, vendrá de esta tradición particularmente entre el purismo, muy ligado a lo renacentista, pero también hacia lo monumental y sobre todo dotándole de movimiento, que es algo que le faltaba al Renacimiento. Hay que entender que España es muchísimo más cercano en realidad al manierismo que propiamente dicho al Renacimiento. Entonces tendremos arquitectos muy importantes como por ejemplo Juan Gómez de Mora, quien va a formarse como discípulo de su tío, Francisco de Mora, y de una muy fuerte tradición purista, como se puede ver en esta iglesia del Espíritu Santo en Salamanca. Entonces, sus obras en realidad son piezas de una sobriedad bastante interesante en las que eliminará justamente estos elementos platerescos y toda esta cuestión que ya hemos estado diciendo, muchísimo más cercano al purismo, pero también fuertemente ligado a una arquitectura también cercana a la manierista en cierta medida. Podemos ver, por ejemplo, cómo en algunos casos, como en esta Casa de la Villa, se elimina la funcionalidad de ciertos elementos arquitectónicos, como en el caso de las pilastras, que se observan precisamente en la zona de la puerta de esta torre y todo esto, pero que lejos de tener elementos funcionales, no sostienen realmente, sirven más bien de ornato, lo cual veremos en prácticamente otros puntos del mismo edificio. Entonces irá más o menos por este camino, este tipo de arte. Por otro lado, también se tendrán otro tipo de arquitectos quienes continuarán con esta idea muy purista, muy hacia lo renacentista. Y aquí también quisiera yo matizar algo importante, porque lo cierto es que cuando pensamos en el barroco, pensamos nada más por el lado del ornato, de la noción de exceso de adornos y todo este tipo de cosas. Eh, Ahora, esto es porque si hay una época, particularmente también en el arte novohispano, que está fuertemente ligado a esta idea del exceso, justamente, de lo exagerado. Y eso de hecho es el concepto que tenemos de barroco. Sin embargo, estos ejemplos que podemos observar aquí nos muestran todo lo contrario, hay gran sobriedad, pero sobre todo los elementos barrocos se entremezclan, no son tan al pie de la letra
el uso de los órdenes arquitectónicos, sino que se van a mezclar completamente. Tendremos entonces el uso, por ejemplo, de columnas dóricas con entablamientos jónicos, con elementos corintios, y que dotará de una idea de movimiento precisamente a los edificios. Lo podemos ver, por ejemplo, en este salón de baile del Palacio del Buen Retiro de Carbonell, en el que justamente la posición frontal de lo que sería la portada de este edificio eh, remite a mover el ojo a través del edificio mismo. E igualmente rompiendo con, decíamos, con la funcionalidad, lo cual obedece mucho a lo que sería una idea de arquitectura manierista, pero que también permeará y se coronará también en arquitectura del barroco. Ahora, dentro de esta misma idea, este purismo, por así decirlo, va a empezar a dar lugar a también una necesidad de mostrar mayor cantidad de adornos, como se verán posteriormente, ¿sí? Y donde particularmente se empezarán a colocar otros elementos, pero siempre remitiendo hacia estas ideas que habíamos estado diciendo de las referencias góticas y románicas que también en algún momento en el arte nuevo hispano vamos a notar. Resulta sobre todo interesante cómo comienzan a darse este tipo de contrafuertes que también tienen esta noción funcional pero al mismo tiempo de ornato, y que nos remite también a una arquitectura muchísimo más dinámica, al estatismo propiamente dicho del Renacimiento, para llegar finalmente a lo churrigueresco, que ya empezamos a ver mucho mayor cantidad de adornos, el uso o la sustitución de la columna renacentista por la pilastra estípite. De hecho, podemos notar aquí la forma en la que tienen estas pilastras, en las que se observa una forma casi triangular que remite un poco a la idea del cuerpo humano, el torso, las piernas, la cabeza, y que además estará, digamos, con mayor cantidad de ornatos, y que sí nos remite un poco a esta idea que normalmente nos hemos formado con este asunto del barroco. Ahora, también hay que tener en cuenta que si pensamos en esto, el término barroco, que ya habíamos dicho es peyorativo, es un término creado o implementado a partir del siglo XVIII para definir todo esto que los críticos de aquel momento considerarán como no arte, como algo grotesco, como algo mal hecho. Pero más allá se termina convirtiendo en todo un estilo aceptado finalmente per se en siglos posteriores. Esta idea de estilo churrigueresco nace a partir de José Benito Churriguera, quien a partir del uso de este tipo de ornatos y este tipo de elementos, sobre todo el uso de pilastras, dándole mayor fuerza sobre todo al adorno, y a partir también de sus hijos, quienes continuarán con esta misma idea, que romperá precisamente con este estatismo clásico que venía todavía en cierta medida predominando en la arquitectura, particularmente hispana. En la escultura vamos a tener cambios también bastante radicales respecto a lo que se venía haciendo en Italia, sobre todo si consideramos que el pensamiento de Bernini nunca llegó, Bernini nunca estuvo en España, y por tanto Bernini no se va a entender dentro de esto. Los materiales que se utilizarán acá será la madera, la técnica del estofado, esta técnica que implica la idea de mostrar el paño, por así decirlo. Yo, la palabra estofado viene de tufu, es una de las teorías que dice, en la que justamente es la idea del paño, la representación del paño a través de la escultura. Y donde básicamente trabajarán tanto el escultor como tallador de madera, posteriormente el dorador, quien se encargará de
ponerle una placa de oro a la escultura y posteriormente el que pintará todos esos elementos le dotará de los elementos de carne, los adornos en los ropajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces una escultura como tal no es de una sola persona, sino que pasa a través de tres procesos distintos. Sin embargo, al que realiza la talla es al que se le asigna el crédito de la obra. Ahora, aquí también hay un rompimiento con lo que se venía haciendo en el arte manierista. Si se recuerda, en el arte manierista había eh, elementos no tan dramáticos como existirá en esta época, pero donde la idea de la falta de equilibrio, por un lado, posiciones complejas, luxaciones, inarmonías, etcétera, serán como el común denominador de todas estas piezas. Aquí se vuelve a un naturalismo, finalmente, ¿sí? A este naturalismo, pero además donde la escultura y por otro lado también la pintura funcionarán como una manera de educar justamente a los fieles. Entre más, digamos, fuerte, más dramática sea la obra, más sangre muestre, más funciona. Se empieza a eliminar así entonces elementos simbólicos que tal vez pudieran estorbar para la correcta interpretación de la obra, que además estaba más pensada para doctos, para eruditos, y algo que sea más sencillo para un espectador común y corriente, para una persona, digamos, sin tanto conocimiento ni bagaje filosófico y todas estas cosas. Algo que sea directo, un mensaje que llegue directamente, que genere este nivel de empatía con el espectador, pero que lo lleve justamente a este punto que es la experiencia mística. En cierta forma, uno de los aspectos que se modificarán en el ritual cristiano católico es justamente la forma de la misa en la que se empieza a involucrar también a los sentidos, los aromas, los colores, lo táctil, el gusto. Todos estos elementos están ligados, por un lado, a llevar a cabo una experiencia sensorial que también derive justamente a esta relación que veníamos diciendo hace un momento entre el alma y el cuerpo y esta idea de lo divino. Y entonces, en ese sentido, lo que se hace es un pensamiento que lógicamente estará derivando en el arte, en el cual el feligrés, la comunidad, participa del ritual de manera activa y no solamente pasivamente. En ese sentido, las fiestas patronales, determinados tipos de ritualidades, etcétera, saldrán de los templos para poder ir hacia las comunidades, donde la comunidad será la encargada de llevar a cabo toda la organización y todos los aspectos logísticos que yo requiera, pero siempre bajo la supervisión de la iglesia. Ahora, lo que vamos a notar es un retorno al naturalismo dramático, decíamos, y sobre todo los escultores importantes dentro de todo esto, particularmente Francisco del Rincón, como vemos en esta elevación de la cruz, o Gregorio Fernández, que será uno de los más importantes escultores de España en esta composición de la Piedad, donde la referencia a Miguel Ángel está más que clara, pero también bastante interesante cómo plantea a los ladrones a los extremos y que además la forma en la que están colocadas las miradas y los diferentes puntos conlleva precisamente a diagonales perfectamente trabajadas
y perfectamente pensadas, insisto, composicionalmente, para lograr una unidad justamente en todo esto. Entonces, lo que vamos a ver pues es representaciones muy dramáticas, muy fuertes, decíamos llamas sangrantes, vamos a empezar a ver ahora sí la aparición de los Cristos sangrantes, los Cristos sufrientes, que insisto, tendrá que ver precisamente con esta fuerte relación de empatía, de ponerse en el lugar del que está allí siendo torturado, como este Cristo yaciente de Gregorio Fernández que se encuentra en Valladolid. Vemos ahí las huellas de las caídas, el cuerpo destrozado por los golpes, la llaga de la lanza y el rostro en rigor mortis, precisamente, los ojos no se alcanza a ver muy bien aquí, medio entrecerrados también, en el que se da cuenta a este dolor realmente que involucra justamente la salvación de los hombres a través de la muerte de Cristo. Entonces, justo lo que se pretenderá aquí será crear un arte que en verdad sorprenda, que en verdad digamos, choque inclusive con el espectador, pero que lo haga llegar a esta reflexión mística y que finalmente lo lleve a pensar en esta idea de comunicación con Dios. Justamente esta época es donde empezará a darse mucho mayor fuerza a conceptos de la iglesia como los sacramentos, los milagros, la vida ascética, el buen comportamiento, la ofrenda, el sacrificio, como una forma de vida y que llevará precisamente a comprender la idea de la vida eterna. Entonces, esta escultura, este tipo de escultura, precisamente pretenderá ser muy realista y sobre todo con esta fuerte carga dramática, pero no hay que tener en cuenta aquí que esta carga dramática está ligada al pensamiento caravallesco, que sí es una pintura meramente dramática en sí misma, teatral. Aquí si bien hay teatralidad, sí, sí existe, pero la intención no es lo teatral por lo teatral, sino más bien llegar precisamente a esta idea de misticismo y de comunicación del mensaje religioso a través de la imagen. Algo que resulta también por demás interesante porque mientras los católicos toman la imagen como una forma de pedagógica, vaya, de educar al pueblo, a educar a la gente en el ámbito de la catequesis, el protestantismo no. El protestantismo va a proscribir la imagen, va a eliminar la idea de las reliquias y sobre todo también va a estar completamente fuera del pensamiento místico que los católicos sí empezarán a formar de una manera cada vez más fuerte. Por supuesto que este tipo de imagen igualmente viene de toda esta tradición manierista que se había dado en la época anterior, pero también hay que entender que para la época de la Contrarreforma ya todo pensamiento humanista o sus vertientes como el mismo manierismo se van a negar para dar lugar a esta noción mucho más naturalista y mucho más cercana a la idea de lo místico. El desnudo está completamente prohibido a excepción de que haya una, digamos, finalidad específica. Vemos, por ejemplo, este arcángel San Gabriel, que además de todo esto, en cierta medida tiene elementos de un adolescente, no hay vello púbico, por ejemplo, y que además al no tener estos elementos sexuales, niega precisamente la sexualidad del personaje y es lo que permite pues que exista esta idea de desnudo. Por otro lado, la imagen religiosa va a pretender ser también lo más real, en tanto que se empieza a poner cabello humano en un momento dado, se empiezan a poner ciertos elementos, uñas, por ejemplo, y aunado a eso, a veces nada más se hacían las puras cabezas, las manos, los pies, y lo demás era una estructura que se cambiaba de ropa cada determinado tiempo para precisamente darle esta idea
de realismo a las piezas. Por supuesto que, como se verá más adelante, estos escultores también influenciarán mucho de la escultura y del arte novohispano. Hay piezas, por ejemplo, de Montañés, como este Cristo de la Clemencia que vemos aquí, se llama este Cristo muerto, sangrante, que se vuelven referencias de la manera de la representación, pero hay piezas como esta, que en algún momento serán copiadas, o incluso muchas de ellas probablemente también pudieran llegar a la Nueva España. Martínez de Montañés tendrá obras bastante interesantes, igual dentro de una composición perfectamente pensada, pero siempre desde la idea del naturalismo, como se puede notar. Y esta idea de lo dramático, de lo fuerte, de lo chocante, incluso diríamos hasta de mal gusto inclusive, pero entre más fuerte sea la obra, se piensa el mensaje llegará de mejor manera hacia los espectadores. Comentábamos esta idea en la cual las imágenes saldrán a las calles y harán procesiones, y que son cosas que hasta la fecha seguimos teniendo dentro de la ritualidad, no solamente española, sino en muchas partes del mundo, incluido México. Todo este tipo de piezas hechas a partir de madera policromada, esta técnica del estofado que ya se ha comentado, y que dotará de personalidad a cada uno de los personajes que se están representando aquí. Sin duda alguna, Alonso Cano es uno de los escultores hispanos más interesantes, con esta carga realista por un lado, pero también por otro lado con esta fuerte carga religiosa, mística, que hay en cada una de sus diferentes representaciones. Tendremos gente como Pedro Roldán, como se puede ver, con esta carga mística, patética, fuerte, dramática, expresiva, y Luisa Roldán. De ahí tendremos otros personajes como Francisco Salzillo, y bueno, que continuarán con esta tradición artística de la escultura hispana. Por otro lado, la pintura sí va a tener también varios elementos importantes, sobre todo porque hay que entender aquí varias cosas verdaderamente fundamentales. Hablaríamos en principio de artistas como Francisco de Ribalta, como Zurbarán, etcétera, pero que en particular vienen con toda esta carga tenebrista que en principio ya venía trabajando Caravaggio. Y aquí sí habría como que matizar un poco, porque si bien Caravaggio es de los que comienzan a trabajar el tenebrismo caravallesco está lejos del tenebrismo español. Y no solamente en el aspecto meramente demográfico, sino también en el aspecto intelectual, por así decirlo. El tenebrismo de Caravaggio es un tenebrismo, decíamos, teatral, dramático. Habíamos comentado, la palabra tenebrismo viene del italiano tenebra, donde tenebra quiere decir penumbra. Y en ese sentido es exaltar a través del uso de luz y sombras muy marcados, que no es claro oscuro, eso son cosas diferentes. La diferencia es que el tenebrismo requiere de la luz artificial creada en el estudio del pintor y que será copiada, mientras que en el claroscuro la luz es una luz plástica que se va trabajando directamente sobre el lienzo y no necesariamente se necesita físicamente. Pero el asunto con esto es que se exalta al personaje a través precisamente de la iluminación, normalmente una iluminación que proviene de las esquinas, como esto que hace Francisco Ribalta. Hay que entender aquí, y lo veremos con Caravaggio, perdón, con Zurbarán y estos artistas que estamos viendo, que mientras que Caravaggio es un trabajo casi escenográfico, hay una teatralidad y una disposición de una puesta en escena prácticamente efectista y espectacular. Pero en el caso de los artistas hispanos, este tenebrismo obedece más bien
a una idea mística, a una idea de exaltar este misticismo, esta idea completamente religiosa, donde la luz ya no es una luz netamente física, por así decirlo, una luz que proviene literalmente de una vela o un claro, lo que ustedes quieran, sino por el contrario, la luz procede de los mismos personajes. Es decir, es una luz mística, una luz divina, una luz que proviene de Dios mismo y que finalmente ilumina el cuadro para dotarla justamente de esta noción verdaderamente, digamos, antisensual y sobre todo más bien de corte espiritual. Entonces, la luz de los pintores españoles estará mucho más ligada a una idea del cuerpo en éxtasis y, si se quiere, hacia una erótica sagrada, donde el cuerpo también juega un papel preponderante, pero mucho más ligado, decíamos, a este fundido alma, cuerpo y luz divina. Entonces, al cuerpo, pues, se le dará una experiencia mística, lo cual veremos en Zurbarán y lo veremos en otros pintores, mientras que el tenebrismo de Caravaggio es una escenificación plástico-pictórica de una vocación inmanente por una lógica de la construcción monumental en que la acción de la luz y la sombra conforman los planos compositivos del cuadro, y el tenebrismo español, insisto, por su parte, gente como Ribalta, como Zurbarán y otros que veremos, obedece más a la configuración de un territorio de silencio y que conduce a una excentricidad o un ajenamiento de la experiencia mística. Entonces, esto también lo veremos en estas diferentes nociones de el tenebrismo en España. Por un lado, el tenebrismo que veremos con Ribalta, el tenebrismo que veremos con José de Rivera y el que veremos también con Zurbarán. Y dentro de esta misma idea podemos notar precisamente este tipo de reflexiones místicas, donde decíamos, la luz parte específicamente del personaje. No es una luz que incida en él, sino por el contrario, está iluminando, en este caso, a San Bernardo al momento de estarlo abrazando. Entonces, decíamos, una luz divina, una luz mística, y que justamente romperá con los estilos efectistas y meramente dramáticos de lo que se venía haciendo en Italia. Artista por demás importante y me parece sobre todo sumamente interesante es justamente José de Rivera. José de Rivera prácticamente hace su obra en Italia, por lo cual a él lo llamarán justamente el españoleto o el pequeño español. Eh, la verdad es que este hombre se moverá por diferentes momentos, por diferentes corrientes. Lord Byron decía, el españoleto humedecía su pincel con la sangre de todos los santos. Y es justamente este entendimiento de lo místico que está planteado aquí. Sin embargo, José de Rivera también se da el gusto de hacer obras de corte meramente pagano, como esta mujer barbuda, que es una de sus obras más emblemáticas, y, y sobre todo porque en algún momento él mismo pensará conocer algunas de las piezas de los maestros venecianos, y esto modificará su paleta. De entrada, aun cuando José de Rivera es un pintor que viene de toda esta tradición tenebrista, en un momento dado, pues, como podemos ver aquí, empezará a hacer una pintura muchísimo más colorista. Por un lado, su pintura religiosa llena de estos elementos místicos, y su pintura profana, como esta pieza del Patizambo o algunas piezas de corte religioso, donde se llega a ver elementos un tanto irónicos, si se quiere,
Y bueno, particularmente esta pieza del Patisambo podemos observar a este personaje, es un mendigo, trae su bastón, al mismo tiempo podemos ver las deformaciones de las manos, de los pies, pero eso no le impide sonreír. Es algo bastante curioso en Rivera. De pronto vemos estas representaciones de Sopo, de los sabios, con las ropas desgarradas, un poco en esta idea de la vulgarización de los personajes que ya se ha comentado en el caso de Caravaggio. Pero más allá de esto, resulta sumamente interesante estos rostros alegres y sobre todo lo que trae en la mano este Patisambo es una cédula real que le da el permiso precisamente de mendigar. Entonces, dentro de esta misma noción, decíamos, tendremos esta serie de piezas que realizará, por ejemplo, con este orden mitológico. Vemos aquí a Sileno Ebrio. Hay que recordar aquí, Sileno es un sátiro anciano, que además rompe con la representación de Sileno que veíamos en las representaciones romanas o incluso renacentistas o medievales, tal vez en algunos casos. Pero lo que sí es un hecho es que la pintura española, aun cuando llega a hacer representaciones de temas mitológicos, elimina la divinidad de lo mitológico, elimina estos elementos, son un tanto más sardónicos, más satíricos sería más bien la palabra. Y vemos aquí a los faunos, a los sátiros y todos felices dando de beber a este ebrio que acompañaba justamente a Dionisio. Pero por otro lado podemos observar el tratamiento que hace en una cierta carga tenebrista, pero una paleta muchísimo más colorida, una paleta donde ya el espacio pictórico se hace mucho más interesante y se dotará también de una idea más digamos, pictórica, un espacio pictórico muchísimo más interesante de lo que venía sucediendo precisamente a, con el tenebrismo caravallesco. Hablábamos un poco de estas representaciones de Arquímedes, por ejemplo, con estas ropas desgarradas, y también dotándolo de estos elementos técnicos que el españoleto trabaja y lo hace de una manera sumamente perfecta, por así decirlo. Pero aún así, su paleta tenderá al color, tenderá a una idea menos como diríamos, menos caravallista, para ir a una noción un tanto más pictórica, justamente a partir de este descubrimiento que hará del color. Y algo que veremos, por ejemplo, en sus últimas épocas, particularmente obras interesantes como esta de Marcias y Apolo, que quisiera yo detenerme un poco más en ella por ser una pieza emblemática y sumamente importante dentro de lo que es este asunto de la historia del arte. Y pensemos, por ejemplo, en esta leyenda en la cual Marcias es un fauno quien se encuentra un aulos. El aulos es una flauta de doble tubo, de doble caña. Se metía en la boca y pues lógicamente eso hacía que la boca se deformara. Pero el asunto aquí es que Marcias es un virtuoso realmente de este instrumento y hace conciertos y le aplauden y todo este asunto. Y en un momento dado, el mismo Marcias dirá que es mucho mejor músico que el mismísimo Apolo. Apolo se entera y decide retar a Marcias a un concurso en el cual el mejor podrá ser con el que pierda lo que se le pegue la gana. En este caso, Marcias va ganando, él toca de manera espectacular, Apolo con su lira, que aquí en este caso nos pone una lira de abracho, no la lira clásica, eso es una cosa también bastante curiosa, pero Apolo con su lira que
no, digamos, no llega a estas inflexiones tan complejas que hace Marcias con los dedos, y que finalmente llevará a Apolo a desesperarse, y en un momento dado, después de reflexionar un poco, comienza a cantar y acompañarse con la lira. Lógicamente, después de esto, el propio Marcias, al no poder cantar, al no poder replicar lo que Apolo está haciendo, termina perdiendo, y el castigo que se le da es ser desollado vivo. Vemos aquí justamente el tratamiento que hace el Españoleto. Ven ustedes la forma en la que están los personajes observando esta escena fuerte, esta escena demasiado dramática, decía yo, chocante, en la que el rostro de Marcias es impresionante, la sensación de dolor, mientras este Apolo lo tiene sostenido por de la pezuña, y le está arrancando literalmente, separando la piel de las eh, de la pierna. Por otra parte, la mirada impasible de Apolo ante el sufrimiento, pero el público que está observando, y decía yo, este tratamiento en el cual podemos observar ya muchos elementos de las propuestas de Tiziano, particularmente, donde el cielo es un cielo en un espacio bastante complejo, no estos cielos naturalistas, meramente pictóricos, coloristas, y además el público también en cierta medida esbozado a partir de la idea de la falta de luz, lo cual hace que se empiece a difuminar ligeramente. Hay varias versiones de esta misma, también de otros pintores, pero la importancia de esta pieza es que el hecho de que Marcias se le ponga al tú por tú a Apolo es un poco, o puede interpretarse como el momento en el que el virtuosismo y, digamos, el acto meramente manual se tratará de poner al tú por tú con, llamémoslo así, la idea de las grandes artes, digamos, el sentido académico o el sentido estudiado de las artes. En este caso, Apolo es símbolo de conocimiento también por ser un dios. Y el hecho de que Apolo sea quien gane es esta idea que hemos venido manejando desde siempre, en la que el arte es conocimiento, y es la supremacía del conocimiento en el arte, lejos de la manualidad o de la artesanía, si se pretende así. Eh, Cosas como estas veremos también, por ejemplo, en otra pieza sumamente cercana a esa en cuanto a la idea del desollamiento, que es el desollamiento de San Bartolomé, justamente, de la cual también hay varias versiones, pero donde también se puede observar eh, esta idea de el desollar vivo, y por un lado la sensación de dolor que veremos en los personajes. Particularmente los santos de Rivera son santos impasibles. Sí, sufren, están teniendo este dolor fuerte, realmente lo están sintiendo en carne propia, pero otra vez, el asunto es que la carne, el cuerpo, es lo que se castiga, porque al final de cuentas es el asunto de el alma la que sobrepasará todo esto, y el cuerpo pues finalmente se queda. Eh, Siempre los santos de Rivera van a ser personajes, y bueno, no solo de Rivera, de los pintores españoles en general. Vamos a ver rostros mirando al cielo, en comunicación con Dios, decíamos. Habíamos comentado que la idea del éxtasis obedece a su vez con una noción de ajenamiento, pero sobre todo también de soledad. Por eso las representaciones de los santos, salvo ejemplos como este, las representaciones de los santos van a ser en situaciones de soledad, ¿sí? Justamente en esta idea de este momento de arrobamiento, decíamos, pero ligado a una noción de ajenamiento, de ajenarse del cuerpo para dejar al alma llegar a este acercamiento con Dios. Y entonces los rostros de Rivera son rostros impasibles, rostros sufrientes, sí,
pero que aceptan en todo caso el sufrimiento. En las representaciones renacentistas y posteriores, cuando vemos al santo en el momento de su sacrificio, casi siempre hay un ángel que se le acerca con la palma del martirio. Y esto tiene dos implicaciones. Por un lado, la aceptación del dolor, precisamente que lo llevará justamente a la idea de que él ya tiene en este momento ganada la vida eterna. Entonces, en ese sentido, casi siempre veremos a estos personajes, no veremos al ángel, pero sí veremos al personaje, al santo, mirando al cielo o mirando a algún punto y siempre con este rostro impasible, aun cuando sabemos que está padeciendo de muchísimo dolor. Vemos la pintura de Rivera que comienza a tener una idea de color muchísimo más colorista de lo que se venía trabajando anteriormente y que llevará justo a una noción distinta de lo que mucho del arte que se está haciendo hasta ese momento, digamos que lo desarrolle hacia otros niveles. Sin embargo, también hemos hablado de Zurbarán como otro de los pintores fundamentales de esto. En Zurbarán también hay tenebrismo, pero decíamos, el tenebrismo de Zurbarán no es un tenebrismo efectista. En este caso, sí habría que matizar algunos aspectos fundamentales del pensamiento y la obra pictórica de Zurbarán. Ya hemos comentado que Zurbarán y Caravaggio tienen ciertos puntos comunes en cuanto al uso del tenebrismo. El gran tenebrista, en todo caso español, para muchos teóricos, será precisamente Zurbarán. Pero habría que partir aquí de varias cosas importantes. Se tiende a emparentar el tenebrismo de Zurbarán con el tenebrismo de Caravaggio. Nosotros ya hemos comentado varias veces que son aspectos completamente distintos. El tenebrismo de Zurbarán obedece a una noción místico-extática que lleva precisamente a la idea de esta comunicación con Dios. Es una configuración de silencio que conduce a la excentricidad, decíamos, a la experiencia mística. Entonces, en ese sentido, con Zurbarán hay una diferencia a través de lentas transformaciones de su obra que va a crear un universo pictórico singular, muy lejos del pathos de las proezas anatómicas como los choques violentos del alto contraste lumínico. Zurbarán ahonda en una especie de trabajo de la sustancialidad de la luz y la sombra, afinando sus transiciones sin perder la severa, sobria solidez de los cuerpos, pintando en esta trama tan serena donde las nubes hierofánicas se tornan en una noche esclarecida, como diría San Juan de la Cruz. Zurbarán en sus series del Monasterio de Guadalupe o la Cartuja de Jerez o su ciclo de María en el Museo de Grenoble. Este último de exquisito cromatismo crea unas visiones de enorme pacificación que conducen suavemente al espectador a un recogimiento contemplativo. Es diferente el trabajo que hace Zurbarán respecto al trabajo de otros que usarán la idea del claroscuro. Hemos dicho también que tenebrismo y claroscuro son cosas distintas, pero hay que entender esto. La técnica claroscurista de Rembrandt, la técnica tenebrista de Caravaggio y la tenebrista, si se quiere, también de Zurbarán, obedece a proyectos completamente distintos. Es decir, no podríamos plantear la idea de que lo que une a estos artistas en tanto el mero aspecto técnico, todos ellos, digámoslo así, utilizaron la idea del claroscuro o el tenebrismo. Y eso sería un rasgo común para meterlos en esta etiqueta de lo que hoy conocemos como barroco. Pero lo cierto es que no es tan así la cosa, porque aun cuando técnicamente hay elementos similares, la finalidad específica de cada uno de ellos es completamente distinta. Y entonces habría que plantear esto. No podemos hablar de un estilo literalmente como tal barroco. Lo que hablaríamos en realidad sería de artistas y sus especificidades y sus propias necesidades plásticas en todo caso. Entonces, Zurbarán es un pintor intrínsecamente español.
No es el caso de Rubens, por ejemplo, ni tampoco estará ligado a esta idea cosmopolita que tiene el Greco en algún momento dado. Entonces, Zurbarán no es un pintor que esté emparentado con lo italiano. Zurbarán, insisto, es netamente español. Tal vez el artista que estaría del otro lado, como antítesis de Zurbarán, será Velázquez y del cual se hablará en otro momento. Velázquez es el pintor cosmopolita por excelencia. Se nutre de la pintura, venga de donde venga, y trata de establecer una meta, confeccionar una pintura que viva de toda la pintura, toda la memoria pictórica. Entonces, aquí, por ejemplo, con Zurbarán hay un punto completamente diferente y llevado precisamente hacia otros elementos. Entonces, en la pintura de Zurbarán nos toparemos con estas ideas que hemos venido diciendo. Vemos aquí a San Pedro Apóstol presentándose, apareciéndose a San Pedro Nolasco, justamente a partir de esta idea mística, observen la luz, este asunto que se ha venido diciendo de esta luz que surge precisamente de el mismo santo de Pedro y que finalmente termina iluminando el rostro, el cuerpo de San Pedro Nolasco. Decíamos, la idea de la luz divina queda mucho más clara en el caso de Zurbarán, como podemos ver en esta exposición del cuerpo de San Buenaventura que se encuentra en el Louvre. En un sentido muy naturalista también, pero decíamos, fuera de toda esta carga eh, eh, dramático, teatral que tiene el trabajo de Caravaggio. Aun cuando hace estas piezas de corte pagano, Hércules lucha contra la hiedra de Lerna, su proyecto pictórico ya viene muy trabajado y sí hay como estos elementos bastante interesantes dentro de todo esto. También hay color, por supuesto, como en esta defensa de Cádiz, o incluso estos retratos que hará también de Santa Isabel de Portugal, o incluso esta idea de Santa Margarita en una noción de imaginería, el dragón detrás de ella y sus elementos que la definen dentro de su propia noción de santidad. Una obra además bastante curiosa, bastante interesante, es este refectorio de los cartujos, San Hugo en el refectorio de los cartujos, en el cual se puede observar este anciano que llega eh, y se va a meter en ese refectorio. El refectorio es el lugar en donde comen, es el comedor, vaya, de los monjes, y como prácticamente los monjes se sacan de onda de ver llegar a este hombre, este anciano, que es este santo, eh, y que como que no entienden mucho qué hace dentro de esto. Por otro lado, también veremos bodegones interesantísimos donde el uso de la luz se vuelve sumamente fundamental y bastante bien trabajado dentro de la estética que realiza este autor. Hay otros artistas como Alonso Cano que trabajará también, pero sobre todo rompiendo muchísimo estos elementos tenebristas, yendo más hacia un claroscurismo un tanto más pastoso, como se puede observar aquí, y sobre todo este tipo de escenas de vírgenes que también permearán hacia el arte novohispano. Es interesante ver de pronto cómo ya la luz se convierte, el color, vaya, se convierte en uno de los elementos fundamentales para dotar de singularidad y sobre todo de esta aura mística a los personajes, pero sin duda alguna Murillo será quien lleve esto a un extremo también bastante más, digamos, interesante. En ese sentido, las vírgenes que mostrará esta Inmaculada Concepción, llena de estos elementos solares, la luz que está detrás de ella, los contrastes, los angelitos debajo de ella cargándola entre nubes, como querubines, los rostros de los niños, pero también un poco esta idea de estas escenas
de la Sagrada Familia. Decíamos, ya aquí el color es preponderante, hay un manejo de la luz también bastante interesante, vemos la luz, una luz divinal nuevamente, pero que termina, digamos, dotando de mucho interés a la composición. Además, rompiendo con estos puntos de fuga canónicos y dándole estas diagonales a las miradas y permitiendo precisamente este juego eh, composicional que vuelve interesante este tipo de pinturas de Murillo. Un poco también hacia la idea de los desprotegidos, o hacia estas nociones, decíamos, de el buen comportamiento, las buenas acciones, etcétera, ¿sí? Bueno, representaciones del buen pastor, ligado a la edad de un niño con el carnero, y que representa a Cristo, a un niño Dios, y con los elementos de la pasión, como veremos por ejemplo a estos niños de la Concha, que está ligado a la idea del bautismo y la muerte de Cristo. Son alegorías finalmente de todo esto. Un San Juan niño con un Jesús niño también. eh, Jesús le está dando de beber de la concha a San Juan, quien está observando a su vez al carnero. Ahora, resulta también muy interesante esto porque decíamos, son elementos del bautismo de Cristo, la concha, San Juan, y también elementos de la muerte de Cristo a través de la simbolización de la simbolización del Cordero que está aquí representado. Los ángeles colocados de esta manera que me da un poco la impresión que pudiera estar también relacionado con la idea de las tres personas en las que está dividido Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un poco dentro de este asunto de lo trinitario. Pero también está otra parte que es el asunto de la vista hacia los desposeídos, decíamos, este asunto de este voltear a ver y tener estas vidas ascéticas y de buenas acciones. Niños comiendo uvas y melones, pero en un sentido también muy dramático y yo diría prácticamente patético. Mención aparte, tenemos el caso de Juan Valdés Leal, quien en este caso particular va a realizar estas pinturas de vanitas, en las cuales lo que se trata de mostrar es justamente la idea de cómo el hombre se deja llevar por las vanidades, pero que al final de cuentas pues va a terminar todo esto en la tierra y el hombre será juzgado por sus acciones para poder llegar a la misericordia divina. In icto oculi, en un abrir y cerrar de ojos, se refiere precisamente a cómo en pocos momentos, en un suspiro, se va la vida, sin darnos cuenta en realidad. Vemos aquí cómo hay elementos de las vanidades humanas, incluso del conocimiento humano, libros, la mitra de un papa, símbolos religiosos, se observan aquí elementos de geografía, instrumentos musicales, espadas, elementos de vanidad, piezas de oro, etcétera. No importa aquí finalmente ni siquiera seamos gente o no cercana a Dios. Finalmente lo importante es que todos terminan siendo juzgados dentro de esta misma idea. Y la muerte aquí cargando su balanza y precisamente, eh, digamos, sometiendo a la persona al juicio divino. Insisto, los bienes terrenales se quedan en la tierra, pero finalmente el espíritu es el que termina siendo juzgado dentro de esta misma idea. Y por otro lado, en ese mismo orden de ideas, encontraremos precisamente esta pieza Finis Gloria Mundi o el fin de las glorias mundanas, que es parte de este conjunto entre In Ictu Oculi y justamente Finis Gloria Mundi. Resulta además interesante porque después de que se ve a la muerte con todos estos bienes y todos estos elementos, ahora toca ver justamente la visión del cuerpo
del cuerpo muerto, en esta idea de la balanza como tal, aquí la mano divina sosteniendo la balanza, en un sentido bastante interesante como esto que el hombre vivió, sus pasiones, esto que acumuló, todos estos pecados y todo esto que haya vivido, pues en algún momento también se va a juzgar contra esta parte divina, esto que tuvo que ver con su espiritualidad, con su religiosidad, su acercamiento a Dios y todo esto. Aquí tenemos marcado ni más ni menos lo que indica esta balanza, y lo cual también da una implicación de que en realidad, insisto, no importa tanto quién es la persona que yace ahí, sino en realidad lo que pone de manifiesto es justamente cómo, independientemente de ello, su vida será juzgada para poder acceder a la recompensa divina. Eh, con esta parte estaríamos terminando esta sección, y la parte que seguiría más adelante sería justamente hablar de Velázquez.